¿Qué tal, amigos míos? Saludos para todos ustedes. En esta ocasión les vengo a hablar acerca de los hilos o los tipos de hilos con los que puede coser la máquina de poste de doble aguja. Sí, pues como ya saben, o los que no saben, esta es una máquina de poste de doble aguja marca Jontex. Yo diría que es una copia de una de las Singer, pues igual los chinos a todo le sacan copia, ¿no? Igual es muy buena, es muy económica y funciona muy bien. A título personal, yo con esta máquina he utilizado tres tipos de hilo, ¿sí? Si vamos a marcas, por lo menos en marca apta, puede coser con el más grueso, que sería el hilo 20, el siguiente más delgado, que sería el 40, y el más delgado, que vendría a ser el 60, ¿sí? Ese sería el hilo en marca apta. No lo tengo porque casi no los utilizo, porque son mucho más costosos. El que más utilizo es Zafiro. Aquí está la bolquita Zafiro. O también Premier, que prácticamente es la misma marca, ¿sí? Viene a ser este hilo que es Zafiro, y Premier, que pues es la misma marca, ¿no? En este caso aquí tenemos el hilo Zafiro 69, que sería ni muy grueso ni muy delgado. Con este hilo la máquina cose muy bien sin ningún problema. También en la misma marca Zafiro o Premier tenemos el hilo número 46, que es más delgado, ¿sí? Hilo 46, que es más delgado. Y también tenemos el hilo 138, que en este caso sería el más grueso, ¿sí? Con este hilo pues cose la máquina de coser suela, la Melba, cose con este hilo, sería el hilo más grueso con el que cosería esta máquina, ¿sí? Y un calibre de aguja que también varía, puedes utilizar la 140, la 100, la 125... Esas son las que yo le he puesto, la 100, la 110, la 125, la 140, la 130. Esas agujas yo se las he puesto, con esas la máquina ha funcionado muy bien. ¿Listo? Como ya saben, esta es una máquina de doble aguja. Vamos a hacer un ensayo solamente con una aguja, para ensayar pues de que la máquina sí cose muy bien con estos tres tipos de hilo. ¿Listo? Como ya les dije, las agujas varían el calibre. La persona que gusta puede utilizar la aguja que quiera, ¿sí? Puede ser 3 filos, como en este caso es esta. Esta es una 3 filos, pero no creo que la cámara la pueda apreciar muy bien. No la enfoca. Sí, es una 3 filos. Y también está la punta redonda o punta de lanza, que es pues prácticamente una punta normal o punta redonda. Vamos a ensayar los tres tipos de hilo con los que la máquina puede coser, para que miren la costura que pega con cada tipo de hilo. En este caso el café es el 46, el azul es el 69 y el beige es el 138. Y ahora vamos a pegar la costura, primero la más delgada, ¿sí? Luego la más gruesa, la intermedio y luego la más gruesa. ¿Listo? El café es el hilo 46, el azul es el 69 y el beige es el 138. ¿Listo? Entonces ahí puse el café, ¿sí? Que es el hilo 136, 46. ¿Sí? Vamos a pegar la costura. Esa es la primera costura. ¿Listo? Como pueden observar, la costura la hizo sin ningún inconveniente. Hilo 46. Ahora sí, vamos con el azul. Ahí está el hilo azul, ¿sí? Que sería prácticamente el segundo hilo, el intermedio entre grueso y delgado. ¿Listo? Vamos a pegar la costura. Ahí está
puede coser sin problema la costura azul, ¿sí? Ahora sí vamos con la beige. Ahora sí vamos con el número 3, que sería el hilo beige, ¿sí? Vamos a pegarle la costura con el hilo beige. Ahí está. 3 costuras, hilo beige, hilo azul, hilo café. Como pudimos observar, la máquina no tiene ningún inconveniente en coser con estos 3 calibres de hilo, el 46, el 69 y el 138 en marca Zafiro. Lo mismo pasaría si fuera otra marca, como decir Aptan, que es otra que se utiliza bastante aquí en Colombia, que es Aptan número 40, Aptan número 20 y Aptan número 60, ¿sí? Que serían los mismos que les estoy indicando aquí. Una recomendación a la hora de coser con el hilo 138 sería que con el hilo 138 sería mejor que cosas en la puntada más larga, en este caso, en esta máquina, la puntada número 4, ya que si la pones muy pequeño no funciona muy bien, sí, solamente en el hilo 138, en el más grueso, porque pues al ser muy grueso tiende a arrugarlo, a arrancarlo o a enredar. Esa es la única recomendación que tiene respecto a la costura con el hilo beige, con el hilo 138, con el más grueso. Esa sería, como ya les dije, la recomendación, que peguen la costura en la puntada más larga, ¿sí? Sin nada más que agregar en este video, recuerden que aquí abajo les dejo mis redes sociales, pueden ir y darse un vueltón por ahí, si les gustan pueden seguirme. También aquí abajo les dejo, si quieren moldes, pueden pedirme los moldes que gusten, se los envío vía WhatsApp o vía correo, como quieran. Y también está el grupo de WhatsApp, pueden unirse, preguntar alguna inquietud que tengan, no hay ningún inconveniente. También está el canal de marroquinería, pueden darse un vueltón por ahí, mirar todo lo que se hace en ese canal. Y sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.